Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Démosle gracias al Señor por otro día más de vida agregado a nuestras vidas. Yo hoy quería transmitirles una palabra que está en Apocalipsis, en el mensaje de los tres ángeles. Este mensaje es importantísimo porque es el mensaje de los últimos tiempos, es el mensaje de Jesucristo a la humanidad. El último mensaje para que nosotros podamos entender lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas y para que seamos salvos, para estar en los lugares celestiales con Él. El mensaje dice lo siguiente, preste mucha atención. Está en Apocalipsis 14, de los versículos 6 al 13, que dice lo siguiente. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Queridos hermanos, ese ángel que tiene el evangelio eterno para predicarlo a la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Y si Él, cuando estuvo en este mundo, predicó el evangelio a naciones, tribus, lengua y pueblo, nosotros tenemos que hacer lo mismo, tomar la bandera de nuestro Señor Jesucristo y predicar ese evangelio, predicar a Cristo y a este crucificado, como decía el apóstol Pablo. Porque de la única manera que nosotros vamos a ser salvos es a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero para predicar ese evangelio tenemos que tener una fe que brota de nuestro corazón, una fe que se apoya en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, una fe que crea en lo que Cristo hizo cuando estuvo acá en la tierra. Seguimos con el versículo 7. Decía a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Temed a Dios no es porque Dios sea una persona mala, sino porque hay que respetarlo, porque es nuestro creador, nuestro Padre. Él es realmente nuestro creador. Gracias a Él tenemos todo lo que tenemos en este mundo y somos la viva imagen de Dios. Porque Dios cuando creó al hombre en el Edén dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dijo a imagen y semejanza, no a imagen mía y mi semejanza. ¿Por qué dijo a imagen y a nuestra semejanza? Porque en esa creación estuvieron participando Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y lo dice claramente, que adoremos al que creó los cielos, la tierra, los mares y las fuentes de agua. Porque la tierra, ¿cómo da su fruto la tierra? Al ser regadas por las fuentes de agua que Dios pone en este mundo y que vienen del cielo. Cuando baja la lluvia, el campo es regado con esa lluvia y ahí empieza a germinar nuestro alimento para nuestra subsistencia en este mundo. Otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Quién es la gran Babilonia? ¿Se preguntó usted alguna vez quién es Babilonia? Babilonia es la que está en contra de nuestro Cristo. Es la que hace todo el mal en este mundo. Por eso Dios le hace beber del mismo vino de su ira. Porque ella ha corrompido toda la tierra. ¿Y quién corrompe toda la tierra? ¿Quién es el creador del pecado? ¿Quién es el que incita a la gente a no vivir según Dios? Nuestro enemigo, Satanás. Por eso, acá está profetizando que Satanás va a caer. Va a caer. ¿Por qué? Porque ha hecho tropezar a las naciones
en el vino de su furor. Del vino del furor de su fornicación, claro. El vino, ¿sabe lo que es el pecado? Yo cuando un borracho empieza a beber, primero está consciente, pero después empieza a atontarse. Y eso es lo que hace el vino que el enemigo nos da. Nos atonta y nos hace caer en sus pecados. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros y tratar de entender que el enemigo ya está condenado. Versículo 9. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Queridos hermanos, si nosotros adoramos a la bestia y su imagen y hacemos a los demás que hagan lo mismo que hacemos nosotros, Dios nos va a tirar. Acá lo dice claramente. Él también beberá del vino de la ira de Dios, pero este es un vino que corrige, un vino que es para la corrección, es un vino para los impíos, para aquellos que no respetaron la palabra de Dios, aquellos que se cansaron durante su existencia de blasfemar con nuestro Dios. Será vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Cuál es el cáliz de su ira? El cáliz es como, perdóname que lo diga, pero lo tengo que decir. El cáliz es donde la Iglesia Católica pone la hostia para darle de comer, para darle de tomar al pueblo. Eso representaba, según la Iglesia Católica, la Santa Cena. Pero como la Iglesia Católica no ha enseñado la palabra desde tiempos antiguos, si usted se pone a leer la palabra, va a encontrar que ya antes de 700 años antes que naciera Lutero, la Santa Sede asesinaba a los cristianos y los perseguía. ¿Y ese era el plan de la Santa Sede? Desviar a la gente de la palabra de Dios y la salvación. ¿Y dónde va a ser echado? ¿En el cáliz? Fíjese lo que significa el cáliz. Acá lo dice claramente en el versículo 10. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El cáliz es el infierno. Acá lo dice claramente. Y usted va a ser atormentado por los siglos de los siglos, delante de quien dio la vida por usted en una cruz y usted lo tuvo en menos y lo despreció, y del Cordero, y de los ángeles, de los ángeles. Los ángeles que estuvieron al lado de usted en el peregrinar de este mundo. Usted tuvo ángeles alrededor suyo. Sin saberlo, a lo mejor usted hospedó algún ángel en su casa, pero lo pasó desapercibido. Por eso, hermano, usted tiene que tener cuidado. Tiene que tener una relación íntima con nuestro Dios para no caer en este terrible pecado de adorar a la bestia y a la imagen de la bestia, para no ser echado en el cáliz de la ira de Dios, que es el lago de fuego y azufre. Seguimos, queridos hermanos. Versículo 11. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos.
No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Queridos hermanos, no hace más falta leer ni decir lo que va a acontecer. El humo del tormento de esta gente va a subir por los siglos de los siglos. No van a tener reposo, no van a tener descanso, ni de día ni de noche. Usted póngase a pensar, qué feo es caer en manos del Dios vivo. Porque Dios ya está pasando por alto, porque todavía está la misericordia y la gracia en este mundo. Pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, se va a terminar la gracia y la misericordia. Y entonces va a pasar lo que dice con los impíos en el versículo 11. Queridos hermanos, tengamos mucho cuidado, porque el que adore a la bestia y a su imagen no tendrá descanso por los siglos de los siglos. Prestemos mucha atención lo que Jesucristo a través del apóstol Juan nos está avisando acá en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis en el capítulo 14. Vamos al versículo 12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo voy a separarlo por 3 partes este versículo para que nos demos cuenta realmente la importancia de la perseverancia de los santos. Vamos a Apocalipsis 13:7, donde dice: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿A quién se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos? ¿A quién? A nuestro enemigo, el diablo. También se le dio autoridad sobre tribus, pueblos, lengua y nación. ¿Por qué? Porque en el principio, en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, le entregaron las llaves de la tierra al príncipe de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría e inteligencia para poder entender lo que está pasando y lo que va a acontecer. Ahora vamos a Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 34. Éxodo 34. Éxodo 34. 28, 31, 32, 34 en el versículo 28, que dice lo siguiente. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Para poder contrarrestar esto del enemigo, Dios lo llama a Moisés al monte Sinaí para tener un encuentro con él. Él hace un ayuno de 40 días y 40 noches. No comió ni bebió, el ayuno completo. Tengamos en cuenta que si usted no come durante 3 días ni toma agua durante 3 días, corre peligro de muerte. Pero acá hablamos de que Dios sostuvo a Moisés durante estos 40 días, donde Él le habló a su corazón y le dio las tablas de la ley para que nosotros respetemos sus mandamientos y entonces podamos tener una vida y una vida en abundancia, y es decir, también la vida eterna. Sigamos. Vamos a Apocalipsis 12, en el versículo 11, que dice lo siguiente: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos,
que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes son los que han vencido? Dice acá claramente, por medio de la sangre del Cordero, los que han creído al anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros los cristianos, que tenemos la obligación de predicar el Evangelio, de imponer las manos a los enfermos, ungiéndolos con aceite para que el Señor los sane y despedir espíritus inmundos. Fíjese lo que dice. Ellos lo han vencido por medio del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Claro, el testimonio es el testimonio de Jesucristo, la palabra que el Señor dejó para que nosotros demos testimonios a tribu, a naciones, a pueblos, para que esa gente pueda cambiar y entregar el corazón a nuestro Señor Jesucristo para ser salvos. Porque está bien, Jesús dio su vida en una cruz, vertió su sangre por nosotros. Pero nosotros, una vez que aceptamos a nuestro Señor en nuestro corazón, tenemos que tener una relación con Él, porque esa relación dura toda la vida hasta que el Señor nos llame a dormir. A dormir es la muerte, a descansar después de todo nuestro trabajo arduo en esta tierra. Queridos hermanos, prestemos mucha atención porque dice la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Claro, porque también habla del impío acá, que menospreció su vida hasta la muerte. Por eso ve que dice, hasta la muerte. Ahí es a donde nosotros tenemos que apuntar y tenemos que tratar de dormirnos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo nos dormimos en Cristo? Teniendo un carácter como Él tenía. Bueno, bondadoso, amoroso, sanador, misericordioso, ayuda a la gente por gracia, longanimidad y diversas cosas que el Señor tenía, ese carácter tan hermoso que tenía cuando le daba de comer a los 4.000, 5.000 que no tenían nada de comer. Él les dio de comer pan del cielo, venido desde el mismo trono de la gracia. Si Él nos dio pan del cielo, cuando le pidamos cosas, no nos va a dar una serpiente, nos va a dar lo mejor. Sigue diciendo, versículo 13. Y oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Acá dice, fíjese, le dice, escribí esto, le dice Jesús a Juan, porque esto es cierto, es lo que yo voy a hacer. Bienaventurados los que mueren en mi nombre, los que mueren en el Señor. Dice el Espíritu Santo que el Señor nos regaló. Descansarán de sus trabajos. Hay que ir a dormir, hermano. No hay otro remedio. Se nace y se muere, porque sus obras con ellos siguen. Claro, nosotros tenemos que dejar la obra de nuestro Señor Jesucristo en este mundo para que las futuras generaciones venideras prediquen el Evangelio en esas épocas. Queridos hermanos, claramente el mensaje de los tres ángeles está apuntando a que nosotros no tenemos que adorar a la bestia ni adorar a Satanás, sino que tenemos que adorar a Dios, a nuestro Creador, al Señor que dio la vida por nosotros, a aquel que vino a este mundo solamente por amor. Porque no murió por mí nada más, Murió por los asesinos, por los violadores, por los homosexuales, tanto hombres como mujeres, por los borrachos,
por los malvivientes, por todos los pecadores murió por igual. Pero está en nosotros el poder escuchar la verdad del Evangelio para que podamos transformar nuestras vidas. Queridos hermanos, por último yo quiero decirles que Jesús siempre está con ese amor divino que Él tiene. Yo le voy a contar una historia que me tocó a mí de cerca. Cuando yo me convertí al Evangelio, yo pensé que ya estaba. Ya tenía vida eterna, ¿no? Porque dudaba. Y el que duda es como la ola del mar que se arrastraba de un lado para el otro. Entonces, como dudaba, no estaba seguro. Una noche, arrodillado, orando en mi recámara, entra en tu recámara, cierra tu puerta detrás tuyo y ora a tu Padre en lo secreto y tu Padre te recompensará en público, dice la palabra. Vi dos puertas, la puerta del bien y la puerta del mal. Entonces, al ver esas dos puertas, Jesús me dice, ¿qué querés hacer de tu vida? ¿Querés volver a la vida de antes? ¿O querés renovar tu vida? ¿Querés parecerte a mí? Bueno, si vos tomás la decisión de querer parecerte a mí, yo te voy a ayudar con el Espíritu Santo de la promesa. Porque le voy a dar una noticia, queridos hermanos. Nosotros vamos a ser salvos por nuestro carácter, no por las obras. Y por la fe que tengamos en aquel que inspire a través de nuestra fe a hacer las obras que Él hizo en este mundo. Bueno, yo me decidí y le dije, Señor, dudé, ¿qué hago? Porque tenemos libre albedrío. Pero gracias al Señor que me animó a seguir el camino de su verdad. Hoy en día soy un hombre distinto, he cambiado mi carácter, me falta mucho todavía, a veces viene a mi vida el carácter anterior, pero yo hago lo que el Señor me dice, obedezco, porque yo quiero sentarme con Él en los lugares celestiales. Queridos hermanos, tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús cuando lo estuvo en la tierra, sanando y restaurando, predicando el Evangelio, de pueblo en pueblo. En esa época no tenía auto, no había colectivo, caminaba de pueblo en pueblo, todo a pulmón. Y el Señor lo hizo con gusto, porque Él no le importaban las cosas materiales, Él le importaba sus hijos, que somos nosotros, la viva imagen del Padre Celestial. Queridos hermanos, les puedo decir que Jesús siempre está. Mírelo, está al lado suyo. Gracias por haberme escuchado, oramos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, por todas las cosas que nos das todos los días. Gracias porque este mensaje puede ayudar a muchos hermanos para que puedan deponer la aptitud y ser salvos de la ira y entonces sentarse con Cristo en los lugares celestiales. Gracias por tu amor y tu misericordia. En tu santo nombre, Padre, gracias por tanto. En el nombre de Jesús. Amén.